dirección, tenemos esta dirección, o depende de cómo lo vean. Vamos a tener que el cateto adyacente va a ser igual a la variación de la masa. Ahorita lo voy a aceptar. Coseno del ángulo de 10. Y al final el cateto opuesto va a ser la variación de la masa, la velocidad de v, por el seno del ángulo de 10. Las direcciones las vamos a definir de acuerdo al sistema. Entonces, ustedes se dan cuenta que al finalizar, si nosotros tomamos el sentido, este está yendo en sentido positivo. Entonces, nuestra fuerza en la sumatoria de C sub X por la variación de tiempo va a ser igual a la variación de la masa, que es la única fuerza en el eje vertical que está interactuando, por el coseno del ángulo de 10. Esa es nuestra primera ecuación. Ahora vamos a aceptarlo como... Oh, no me aparece nadie. Continuando. Tomando el siguiente sistema de referencia para las fuerzas que interactúan en el eje vertical, o sea, en el eje Y, vamos a tener lo siguiente. Primero tenemos, ¿cuál? Esta, ¿no? Entonces, como está yendo hacia abajo, va a ser menos variación de masa, velocidad de A, más la siguiente, ¿no? Que es Y, variación de tiempo, menos el peso que está aquí actuando. El peso que va a actuar con la variación de tiempo igualmente, más B, variación de tiempo. Todo esto va a ser al final igual a que este está yendo en sentido hacia abajo. Nosotros estamos diciendo que las fuerzas que vayan hacia arriba en nuestro eje de referencia van a ser positivas, por lo tanto esta va a ser negativa. Entonces vamos a tener menos la variación de masa por la velocidad sub b por el seno de 10. Ya hemos hecho las reacciones horizontales, hemos hecho las reacciones verticales y solamente nos queda utilizar la última sumatoria de fuerzas, que son las de momento. Vamos a tomar en este caso el sentido antihorario como positivo. Si ustedes lo quieren hacer sentido horario, como hacemos normalmente, también lo pueden hacer, le va a salir exactamente lo mismo, pero para variar un poco lo mecánico, lo vamos a hacer en sentido antihorario. Igual va a salir lo mismo. Entonces, primero que todo tenemos, ¿cuál es la primera fuerza? Oh, escucha. ¿Cuál es la primera fuerza que actúa? La primera fuerza que actúa, porque si se olvidan, generalmente nosotros para hacer la sumatoria de momento tenemos que coger un punto fijo, ¿no? Y podemos escoger entre los dos tipos de apoyo que nosotros, bueno, en este caso cualquiera de los dos puntos de apoyo que nosotros tengamos. Pero hay un tipo de apoyo en sí que es más conveniente para nosotros emplearlo porque de esa forma eliminamos más variables. ¿Y cuál sería en este caso? ¿El apoyo A o el apoyo B? El apoyo A. A ver, ¿por qué el apoyo? El primero que me dijo, ¿por qué el apoyo B? Esa parte sí fue. El apoyo A sería porque el apoyo A tenemos tres reacciones, impide tres movimientos, la fuerza en X, la reacción en horizontal y el momento. Ahí podemos eliminar tres variables. ¿Está empotrado o no? Mire, le había dicho que en este tipo de apoyo es simplemente un apoyo simple, que solamente va a tener un... Este no es empotrado, por cierto, el empotrado tiene este tipo de grafiquito. Entonces aquí solamente hay un tipo de apoyo, mientras que aquí es un apoyo fijo, que aquí va a limitar dos tipos, ¿no?
dos tipos de reacciones. Entonces, ¿dónde tengo más variables? En el punto A, ¿no? Se me conviene, como dijeron, muy bien. Poner mi punto fijo, mi punto de estudio para hacer la sumatoria móvil en el punto. Porque no me conviene en el B solamente eliminaría una variable, tendría estas dos, pero si pongo una A, elimino más. ¿Quién fue el que respondió punto A? Azurduy Lo- y Tarkin. Ya, ahorita los pongo ahí. Ya. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. ¿Dónde está? Azurduy. Así no me olvido y queda ahí detenido. Ya, sigamos. Entonces vamos con la sumatoria de la fuerza. Se están dando cuenta que es fácil, no es complicado, más que todo hallarle el sentido y lo hacen de manera mecánica. Por eso el ingeniero no lo pone tanto la parte práctica, es como algo secundario para él. Pero tampoco está de más, ¿no? Es física. Entonces, primero tomamos la primera fuerza, ya que quedan eliminadas estas dos reacciones, lo voy a hacer con otro color para que queden ahí. Estas dos reacciones quedan eliminadas, estamos tomando en este punto nuestro punto de estudio. Entonces va a quedar, se dan cuenta que la fuerza B sub A está diciendo un torque en sentido horario, por lo tanto va a ser menos, porque nosotros estamos determinando que en antihorario va a ser positivo, menos 3 a variable de M, B sub A. ¿Se ve el color amarillo? Sí, sí. Otro color, o sí. Ya, es verde. O no, solo vamos a mantener eso, gracias. La siguiente fuerza, que está a 7 metros, es el peso, entonces esa también va a ser negativa porque está haciendo un torque en sentido horario, para nuestro sentido de referencia va a ser negativo. No se olviden que el momento es fuerza por distancia, por eso estoy poniendo la distancia por la fuerza, ¿no? Entonces va a ser menos 7 W variación de T. La siguiente fuerza que actúa es esta sí está de acuerdo a nuestro sentido de referencia, entonces va a ser más 12 B variación de T. Todo esto aquí va a ser igual. ¿Se acuerdan que en la parte de isostática, para medir el momento de una fuerza horizontal, no se tomaba en cuenta la distancia de este punto del punto de inicio al punto final en cuanto al eje vertical, sino que se tomaba la altura? ¿Se acuerdan de eso? Para Sí, momentos sí, de fuerza. sí. Ah, muy bien. Entonces, en este caso, para la fuerza horizontal, vamos a utilizar pues nuestra distancia que nos da, ¿no? Que es la de 6 metros. En este caso ocupamos solamente para fuerzas horizontales en sumatoria de momento, ocupamos la distancia vertical. Entonces va a ser 6. Esa fuerza en sentido horizontal estaría Pues, yendo para acá, ¿sí? ¿positivo sería? Sí, positivo. Si estuviera yendo para acá, sería como, bueno, en que en sí, te das cuenta por la simetría de la figura. Y si vos aplicas una fuerza así de este lado, donde está la curvatura en movimiento, te das cuenta que sí va a ser este tipo de giro, de este torque, ¿no ves? Le voy a borrar estos gráficos para que sea más notorio. Tienen que analizar la asimetría. En este caso, la asimetría de la figura de la tolva que nos da es esta forma. Si yo aplico una fuerza en este sentido, vertical, como que la fuerza choca con la curvatura, ¿no ve?, de la tolva, entonces va a hacer que la tolva más o menos gire en este tipo de sentido de torque. Pero si yo la aplico en este lado, como que la curvatura va a chocar en el sentido cóncavo de la tolva, entonces va a ser en sentido horario. Y es por eso que es positivo. ¿Se entendió? Sí, sí. Más que todo, siempre cuando analicen, cuando tengan una fuerza horizontal, la simetría de la figura que le está dando. Y en base a la simetría, ya ustedes ven para qué sentido se está haciendo el torque en la figura. Aquí ya dijimos, va a ser la variación de M, velocidad de V, coseno de 10. Ay, tengo que hacer un poco más pequeño esto. Ahí. La siguiente fuerza va hacia abajo,
Entonces esta va a ser negativa, porque va a ir en otro sentido. Menos 12, variación de masa, B sub D, el seno de 10. Esta es nuestra ecuación número 3, tenemos 1, 2 y 3. Ahora, un término nuevo que a lo mejor no conocen, yo también, es que a veces en el BIR maneja, es un sistema más en el sistema inglés. De hecho, les recomiendo que entren a inglés, que en su tiempo libre, dedíquense, porque la mayoría de los libros de ingeniería están en inglés. Y si ustedes quieren ser buenos ingenieros o cuando tengan que trabajar en un buen puesto, la mayoría de los manuales de la información están en inglés. Entonces es de gran ayuda y les da una buena posición, no solamente académica, sino laboral. Entonces aquí habla de un término que es el slug. El slug es simplemente una medida en el sistema inglés que me hace una relación entre el peso por la velocidad. Entonces, un slug va a ser igual a una libra sobre un pie sobre segundo. Esa es la transformación. ¿Dónde está aquí? Aquí no hablo. ¿Por qué puse el slug entonces? Ya. Por esta ecuación de acá. Nosotros sabemos que masa va a ser, bueno, vamos a ir por la raíz. Fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, mi masa va a ser igual a la fuerza sobre la aceleración. En este caso, el slug va a venir a definir cómo la masa que se desplaza a una aceleración, en este caso, de un pie sobre segundo cuadrado, cuando se ejerce una fuerza de 1 libra en ella, entonces va a ser para utilizar para medir masa más que todo. Es una relación para medir masa. Entonces, reescribiendo toda nuestra ecuación, de la ecuación 3, voy a poner un asterisco acá, nosotros vamos a tener lo siguiente. Despejando los 12B. 12B en este caso, y pasando a dividir la variación de tiempo al otro lado, esto va a ser igual a ¿qué? Primero tenemos nuestro menos 3A, menos 3 variación de MB sub A va a pasar a ser positivo al otro lado, y va a quedar variación de masa sobre la variación de tiempo, B sub A. El otro, menos 7W a sub variación de tiempo, va a pasar con signo positivo, va a ser más 7W, variación de tiempo sobre tiempo, se va a hacer 1 y se van a eliminar, ¿no ve? Siguiente, más 12, este va a pasar con signo negativo, entonces va a ser, lo estoy dejando en este lado. Estos de acá se mantienen porque están al otro lado de la ecuación, más 6, variación de m sobre variación de tiempo, b sub d, coseno de 10, menos 12, variación de m sobre variación de tiempo, b sub d, seno de 10. ¿Para qué hice esto? Les estaba dando más que todo una relación para poder medir, para poder medir la cantidad de masa variable que fluye a través del tiempo. Entonces, si yo empiezo a hacer el siguiente análisis, ¿tengo ese dato en el ejercicio? Mi relación de masa con respecto al tiempo. Lo dejo ahí para que lo lean.
Y me dicen si lo tengo o no lo tengo. ¿No? No lo tenemos. Y ese 240 libras, no, eso está en libra fuerza, ¿no? Sí, 240 libras fuerza. Ya, ya. No las No tenemos hay. entonces. No. 240 libras No, sobre no, segundo, ¿eso qué? no. Eso es. 240 creo. Ahorita lo vamos a resolver ya. Pues le voy a pedir nombre. Vamos a hacer esto más chico. Por las unidades creo que se puede darse cuenta. Las unidades. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, antes de reemplazar, le voy a poner los datos aquí. Ya, porque igual me van a tener que ayudar y le voy a escribir de una vez los datos, mientras todavía les doy tiempo para pensar. Aquí el ejercicio nos da un dato de el peso, que el peso es igual a 600 libras. Lo bueno, está aquí. Dice W de magnitud igual a 600 libras. Entonces, ese es nuestro primer dato que nos da. Siguiente dato que nos da, libras y 600. El siguiente dato que nos da es igual a B sub A. Esto nos dice que es igual a 20, la velocidad, la primera, la rampa A con una velocidad de 20 pies sobre segundo y sale en B con una velocidad de 15 pies sobre segundo. Entonces vamos a dar ambos datos. 20 pies sobre segundo y la velocidad de es igual a 15 pies sobre segundo. Otro dato que nos da es el siguiente. Vamos a ver quién estuvo más cerca. Oh, se me buguea a veces. A ver. Quiero que me digan. Vamos a estudiar acá. Ya les había explicado el concepto de lo que es un slug, ¿cierto? Va a Creo ser la que no. relación. No, pero si les acabo de explicar qué era el slug. Es la masa en el El círculo. slug es la relación. O sea, primero que todo, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo despejo masa, va a ser la fuerza sobre la aceleración, ¿no? En este caso, si nosotros decimos que se desplaza una cantidad de masa a una aceleración, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? De un pie sobre segundo cuadrado. Cuando se ejerce esta fuerza libra, lo único que nos va a indicar es más o menos la relación de masa que va a atravesar en esa cantidad de tiempo. Perdón, no esa cantidad de tiempo, esa aceleración. Entonces, si yo estoy estudiando una cantidad de masa en caída libre, esa palabra es clave, y si se dan cuenta, al que me diga, yo le voy a poner y lo voy a anotar, ya, 10 puntos ponderados, porque la otra vez era 5, ¿no? Esta vez van a ser 10 puntos exactos, o sea, ponderados en su carpeta del segundo parcial. Mi fuerza en este caso me está dando, esto no es una razón de 240, me dice, ¿no? Más o menos que por segundo van a caer 240 libras. Entonces la variación de masa me está diciendo que es 240. Esto es de masa. En este caso, mi variación, ¿cómo te digo? La aceleración, porque aquí ya tengo mi fuerza, que es 240. En caída libre, ¿cuál es la aceleración? La gravedad. Gravedad. ¿Quién dijo gravedad?
Gravedad, todavía no Tarqui. dijeron. Gravedad. Hubo uno que dijo primero gravedad, ¿quién fue? Florence Tarqui. Tarqui. Ah, no, pues tienes que darle pues, a tu compañera. Ya. Le voy a poner. Ah, no, no, no. Entonces, pues mi aceleración para el luz va a ser en este caso el valor de la gravedad en sistema inglés. 32, Ahorita lo googleamos. 32, ¿quién está ahí? No, 32 está bien, me dijiste bien. ¿Cuál es tu nombre? que aquí igual de siempre. Ya. ¿Así se escribe? Con H en el medio. I-U-A. I-H. Sí. Oh, perdón. Entonces va a ser 32,2. Entonces, si yo hago la relación entre estas dos, ¿cuánto me sale 240 sobre 32,2? 7.45. 7,45 sale. Sí, 7,45. Entonces, esperen, voy a borrar esto para que no nos confundamos. Y mi look, o sea que es la relación, no solamente una relación, es la look en el sistema E, va a ser el 7,45, que va a ser esta relación de la cantidad de masa que va a caer. Entonces, reemplazando, vamos a empezar a reemplazar porque en la ecuación, hago aquí rapidito, de los que me dijeron 745, Azurduy. otra. No está bien que participen, igual les ayuda a no calcular. ¿Y qué más? Tarqui. Ahora, tenemos el dato de la velocidad, tenemos el dato del peso, tenemos la relación de masa que va a caer, velocidad v, coseno 10, menos cuánto me va a salir despejando ya todo esto. O sea, pasen ya directamente el 2 a dividir, ¿cuánto me sale b? Eh, 0,25. B sale 0,25. 3 entre 12. No, 3 entre 12, perdón. Le estaba diciendo que ya pueden reemplazar estas variables. O sea, aquí en esta ecuación, en toda esta ecuación. Reemplacen las variables y directamente voy a borrarlo aquí el 12 para que quede solamente el b. Entonces quedaría de esta forma, ¿no? Todo esto dividido entre 12. Me salió 384,06. Ya. Verifiquen. 384,06. Esto va a estar en unidades del libro. ¿Le salió a los otros este valor? Entonces, de la ecuación 1 ya podemos directamente hallar nuestro sello, ¿no? Que era lo que nos pedía, era determinar la reacción en el rodillo. Ya hicimos el inciso A, por cierto. Ay. El inciso A que nos pedía determinar la reacción en el rodillo de apoyo B. Ya determinamos la reacción en el rodillo, que va a ser de 384,06 libras. Y ahora nos pide ya las componentes de la reacción en la articulación C.
Entonces, vayamos directamente a ese punto. CY. En la ecuación 1 ya podemos determinar, ¿no? De aquí a CX. Porque tenemos la variación de tiempo va a pasar aquí a dividir, tenemos la relación de masa, la velocidad v, coseno, entonces directamente reemplazamos ya. Lo voy a escribir acá. CX va a ser igual a la variación de masa sobre la variación de tiempo. Todo esto multiplicado por la velocidad por el coseno. Ay, Si lo puede corregir el dato que le di. Está mal. Sí, ay, 422,87. está bien. No pasa nada. 422,87. Esto lo podemos, ¿no? Poner directamente a 423. Es válido para trabajar con números enteros ahorita. Pero ya si quieren su examen tienen hasta creo que hasta 2 decimales les deja trabajar. Entonces ya tenemos, reemplacen en esta de aquí. ¿Cuánto me sale CX? Tienen, ya saben la relación, 7,45, la velocidad en v es 15, coseno de 10. 110,05. Sí, 110,05. 110,05. 110,05. Libra. ¿Alguien nuevo que participó? ¿Nadie? Era para anotarlo. Aquí igual. Ah, ya. Ya, ahora ya está CX y CY es fácil, pues, ¿no? CY sale de la ecuación. Ay, lo rayé, sí, pero. Sale de la ecuación 2. Aquí está CY. Vamos a pasar al otro lado. Lo voy a poner aquí para que directamente lo reemplace. Vamos a hacerlo con un color verde. CY va a ser entonces de la ecuación 2 W, porque va a pasarnos su también. ¿Se dan cuenta? Y la variación de tiempo. Cuando pasen estos al lado se van a eliminar de este, solamente de estos dos. Y de aquí va a quedar la relación. W menos B más M. Entre paréntesis, porque al final cuánto tiene lo mismo, vamos a factorizar directamente el BA menos BB. Esperen, ¿estoy factorizando bien? Sí, veo. Solamente el BB tiene su coseno de 10. ¿Cuánto sale esto? 437,88. Ah, 400. no, me olvidé del coseno de 10. 215,94. 216,07. 216,07. Ya. ¿Es alguien nuevo? O Mamani Martínez. Mal. Ahí. Listo. ¿Sí? 215,94. No haría mucho. No sé cómo me sale. A lo mejor uno tomó más decimales de este lado, no, perdón, más decimales de alguno de los otros lados que sacamos tal vez del SLUT. No varía mucho. Está bien, ups. Bueno, ya tenemos entonces los dos incisos, ¿no? Resueltos, que era la reacción que nos pedían el radio de B y las reacciones en el punto C, tanto para su eje X como eje Y. Más que todo se dieron cuenta que era isostática, ¿no? Y reemplazo de variables. Y uno que otro concepto que en el sistema internacional no manejamos, pero en el sistema inglés sí. Y vamos al último ejercicio. Un avión a propulsión de 16 megagramos, esto es megagramos, por cierto, mantiene una rapidez constante
aproximadamente 774 kilómetros por hora, mientras asciende a un ángulo de 18 grados. Entonces, el avión succiona aire a razón de 300 kilogramos sobre segundo y lo descarga con una velocidad relativa a la nave de 665 metros sobre segundo. Si el piloto cambia a un vuelo horizontal mientras mantiene los motores funcionando igual que antes, determine A, la aceleración inicial del avión, y B, la máxima rapidez horizontal que alcanzará. Suponga que el arrastre debido a la fricción en el aire es proporcional al cuadrado de la rapidez. Esto es importante, lo vamos a resaltar y más adelante, cuando estemos en esa parte del ejercicio, les voy a explicar. Un momento, concéntrense. Esto creo que no lo dejo ver. Lo vamos a ver aquí. Concéntrense en estos dos dibujos. Empezamos con el primero. Debe ser con azul. Vamos a primero que todo empezar calculando la propulsión usando la velocidad relativa del avión. Ya avanzaron con, si no me equivoco, con él llevaron velocidad relativa, entonces no hay mucho que explicar en esta parte. Nosotros sabemos que la fuerza va a ser, bueno, la masa, más que todo es la cantidad de movimiento, ¿no? Que la cantidad de movimiento es como una fuerza que va a ser igual a la masa por la velocidad. Entonces, en este caso, mi velocidad va a ser la diferencia entre la rapidez constante, que es de 774. Les doy una opción. ¿Quieren transformar? Porque aquí estoy viendo que tiene diferentes unidades. La velocidad constante o la velocidad relativa, porque la velocidad constante nos lo da en kilómetros sobre hora o la velocidad relativa, que es metros sobre segundo. Vamos a transformarlo aquí en costadito. Todo tiene que estar en un mismo sistema cuando realicen su ejercicio, para que tengan concordancia en las unidades. Ya, digamos que el inciso, el primero, ¿cuánto equivale en metros sobre segundo? 215. Ya, muy bien. Metros sobre segundo. Entonces, ¿me da este dato, el ejercicio? No. No. ¿Se lo calcula? Sí, sí. ¿Quién dijo así? Se lo calcula. Está bien lo que dijo Terry. No, sí nos da el ejercicio, te iba a poner 10 puntos. No, no lo da. ¿Están seguros? Sí, no lo da. En este momento no estoy hablando de Fluke. Estoy simplemente hablando de masa con respecto al tiempo. 300. ¿Dónde está? Aquí. ¿No los 300 kilogramos sobre segundo? Sí, aquí me dice claro, el avión succiona aire a una razón, o sea, ya me está dando la relación, a una razón de 300 kilogramos sobre segundo. Entonces, si me lo da. Te iba a dar, no sé quién dijo sí, pero le iba a poner 10. Sí. Tarde. Entonces mi fuerza va a ser que igual a 300 kilogramos sobre segundo por la diferencia de las velocidades, ¿no? Que es, vamos a la velocidad relativa. 665 menos 215 metros sobre segundo. ¿Esto cuánto me da? 135.000. 135.000, sí. 135.000 kilogramos sobre segundo por metro sobre segundo. Me va a dar kilogramos metro segundo cuadrado, que es Newton. Entonces ya tengo la primera, ya tengo la propulsión del avión usando su velocidad relativa. Entonces, primero que todo vamos a hacer el primero, ¿no? Que nos dice
que el piloto cambia a un vuelo horizontal mientras mantiene los motores funcionando igual que antes, o sea, a una misma velocidad. Y si yo tengo una misma velocidad, ¿qué significa? Aceleración cero. Exacto, no hay aceleración. Entonces, como no hay aceleración, Velocidad constante. claro, estamos diciendo que va a una velocidad constante, muy bien. Entonces, como no hay aceleración, mientras el avión sube, las fuerzas van a estar en equilibrio. Porque está yendo en un movimiento casi, digamos, no es estacionario. Está en equilibrio, una velocidad constante es sinónimo de equilibrio, ¿no? Donde la sumatoria de fuerzas están en equilibrio. Entonces vamos a concentrar nuestra eje de referencia para los 18 grados, que es de inclinación en el que está el avión. Y vamos a hacer la sumatoria de fuerza igual a 0. Entonces, aquí primero tenemos, ya le dije, para un eje de referencia que está inclinado a 18 grados. Imaginen que este es nuestro eje, así. Lo estoy girando de ese modo. Va a ser F, si tomamos el sistema, o sea, el sistema de referencia convencional, donde a la derecha en el eje X es positivo y a la izquierda es negativo, va a ser F menos D, la fuerza contraria por la fricción del viento, menos, aquí se dan cuenta que hay como un triangulito, ¿no? Que va a ser producto de la fuerza, del peso que está experimentando el avión, producto de la gravedad por su masa. Entonces, en este pequeño triangulito, yo voy a tener una fuerza hacia este sentido, contrario igualmente, que va a ser igual a la masa de la gravedad por el seno del ángulo, en este caso 18 grados. Esto va a ser igual a 0. Entonces voy a tener lo siguiente: F menos D va a ser igual a la masa por el gravedad de 18 grados. Ahora yo les pregunto lo siguiente: ¿cuánto es mi masa? Les voy a dar esta relación donde 1 megagramo es igual a 1000 kilogramos. Entonces, ¿el avión cuánto va a pesar? Mm. 16.000. 16.000 kilogramos, exacto. Lógica, ¿no? Porque un avión es pesado. Entonces, ya tengo el dato del peso de mi avión. Por dato universal, sé que mi gravedad es igual a 9,81. Y, bueno, 9,80 entonces. Como 9,8, pongámosle. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y tengo mi ángulo. Entonces, si yo paso al otro lado, esto, que va a ser 16.000, vayan calculando eso, por 9,8, ay, este está muy feo. Por el coseno de 18, ¿cuánto sale? Sale 1491.25,66. Ah, si no es seno. 14,92,77. Acabo de cometer un error grave, tenés toda la razón. ¿Quién fue el que se dio cuenta? Flores. Tati. Ah, pucha, está aquí. Ah, tienes razón, estamos haciendo este triángulo y por teorema del triángulo, el cateto opuesto es seno. Y yo le puse aquí seno. Acá lo tengo, chicos. Pensé que me había equivocado. Aquí me equivoqué al transcribirlo, perdón. ¿Cuánto es entonces? Sería 48.400. 48.453,56. 48.503,3 me salen. Es No, que hablando sale 48.453,86.
48.453, 86. 53,86. Ya. Ahora sí, ese es el dato que le sale a todos porque me chipé, perdón. Sí, es Yo sí. Ya, gracias. Ya. ¿Alguien nuevo que haya participado? Para... Mendoza. Y Ortiz. Están controlándose entre ustedes, ¿no? Porque a veces siento que me dicen el nombre y no están participando. Mavani Martínez, de este ejercicio, sí. Ortiz de raza. Ya, listo, ya tenemos. Entonces, vamos por el inciso A. Entonces, la aceleración inicial en su posición horizontal, que es lo que nos pide el ejercicio. La aceleración inicial del avión. Nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, la masa, porque esta es una fuerza, ¿no? Al final de cuentas, masa por aceleración, entonces va a ser igual a la diferencia de las reacciones que están actuando sobre el avión. Y yo sé que mi masa va a ser de 1600 kilogramos. Y también sé que la diferencia de las reacciones que actúan en el eje vertical, porque estamos tomando en cuenta la aceleración inicial en posición horizontal, va a ser igual a los 48.453,86. Ese es el valor de la diferencia, ¿no? De las reacciones en el eje horizontal. Entonces, llegados a este punto, ¿cuánto va a ser mi aceleración? Si ya tengo el valor de la diferencia y la masa. 3,02. 3,02 2. metros sobre segundo cuadrado. Esto para el ángulo de 18 grados. ¿Estás aquí? ¿O para que te note? Mavani Martínez. Ah, Ya ya. lo noto ya. Ya. Entonces ya tenemos la aceleración, para que era lo que nos pedía, ¿no? La aceleración inicial. Entonces, partiendo de aquí, si ya tengo el dato de la aceleración, yo puedo hallar el valor de la fuerza contraria, ¿no? D en este caso, entonces va a ser igual a que, pasando el D a este lado como positivo, F se queda y pasa menos masa por aceleración. ¿Saben cuánto es la masa? ¿Saben cuánto es la aceleración? No. Esperen. Masa por aceleración es igual a fuerza. Esto aquí es igual si es la diferencia de F menos D. Aquí es igual. A la masa para la aceleración. Entonces, sin necesidad podemos... Igual si ponen la aceleración y la masa, le va a salir el mismo, pero es prácticamente el mismo. Ojo, teniendo en cuenta que están a un ángulo de 18 grados de inclinación. Y también ya tengo el dato, que yo lo había sacado aquí, de F, ¿no? Que F eran 135.000 newtons. Entonces, 135.000 newtons, la diferencia es 135.000 newtons, menos los 48.453,86 newtons, me va a dar el valor de D. Directamente de esa forma lo podemos sacar. ¿Cuánto sale? 133,86. 133,86, como es una fuerza, sale en newton. Ya. Vamos a la siguiente. 135.000 menos 48.000, ¿sale eso? A mí no me salió eso. 86.546. Ajá, eso sale. A ver. 86.546,14.
Sí, 46. igual que el compañero. 14. Eso salió. Ahora sí, se me hacía muy raro que sea muy pequeño. Ya, ahora sí. Entonces ahora vamos con el factor. Voy a escribirlo acá. Esta es fórmula. Se lo voy a explicar porque esto es más que todo aplicado al sistema. ¿Han ya avanzado el ejercicio del cohete con el ingeniero en dinámica del sistema en particular? ¿O todavía no han llegado a esa parte? Es un ejercicio teórico que les da sobre un cohete cuando está atravesando la atmósfera y a medida que va avanzando, pues el combustible que va empleando se va reduciendo, por lo tanto la masa del cohete se va haciendo más pequeña en comparación a lo que tenía inicialmente antes de despegar. ¿No sabes esa parte? Todavía. Todavía. Ya, entonces no voy a adelantar, solamente entonces, ahí está la fórmula que vamos a hablar a continuación y es más que todo empleada para este tipo de ejercicio cuando están siendo sometidos a fuerza de fricción en sentido contrario al que están siendo impulsados. Es más que todo un concepto de mecánica de fluidos y aquí ya pueden ver el cosito. Lo van a ver también en mecánica de fluidos cuando estén avanzando fluidos en tobera, en tubos de Bernoulli o tubos de Venturi. Entonces, este simplemente es el coeficiente de resistencia. Entonces, es una cantidad dimensional que se utiliza para cuantificar la resistencia de un objeto en un medio fluido, como en este caso, que es el de nosotros, el aire, y cuando lo vean en mecánica de fluidos, pues más que está enfocado a agua. Entonces, utilizar la ecuación de resistencia, donde el coeficiente de resistencia bajo indica que el objeto tendrá menos resistencia aerodinámica o hidrodinámica. Esto ya no es relativo. No quiero explayarme mucho en esto, solamente quiero que tengan una idea de la fórmula y por qué la estamos empleando aquí. Pero, porque en sí lo van a ver mayormente a profundidad en mecánica de fluido. Pero con esta idea base, les voy a escribir la fórmula, que va a ser igual. También nos da, pues, ¿no? ¿Cierto? Directamente el ejercicio, ahora que lo leo bien, nos dice, suponga que el arrastre debido a la fricción, o sea, el coeficiente de arrastre debido a la fricción del aire es proporcional al cuadrado de la rapidez. Entonces, si yo pongo la ecuación original, ¿no?, que es K, que es el coeficiente, que va a ser la fuerza sobre velocidad, una velocidad al cuadrado. Si yo despejo de acá y me está dando ya directamente la misma relación, pero expresada de la siguiente forma, donde D dice que va a ser igual a un proporcional, la proporcional que la brinda por el coeficiente, a la velocidad A al cuadrado. Esta es la constante y esta es la fórmula del factor. Esta es la fórmula del factor de fuerza de arrastre. Y directamente aquí yo puedo despejar mi K, ¿no?, para poder determinar el factor. Entonces tengo ya el valor D y tengo mi velocidad A. ¿Dónde está? Aquí está, 215 metros sobre segundo. Entonces si yo reemplazo aquí K igual a 546,14 sobre los, ¿cuánto me saqué? 215. 215. ¿Cuánto sale? Esto al cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué estamos diciendo al cuadrado? 1,87. 1,87. Es con coeficiente, no tiene unidades en dimensiones. Entonces ya tenemos ¿Fue alguien nuevo? ¿No? Ya. Vamos con el inciso B, que es la máxima rapidez alcanzada. Si A es igual a 0 y está con fuerzas en equilibrio. Sumatoria de fuerzas en equilibrio, es la sumatoria de fuerzas en equilibrio. La máxima rapidez
horizontal que alcanzará. Sí. Entonces, en este caso, f menos d va a ser igual a 0. ¿Qué vamos a tener aquí? Fuerza va a ser igual dm sobre dt. Si yo... un ratito están haciendo... ¿Se escucha el ruido o no se escucha para que vaya a silenciarlo? No se escucha casi. Un poquito nomás. Ya, Que no se entiende nada. yo voy a ir a un ratito, pero igual a decirles que se callen. Un ratito. Ya, ahora sí. Acá voy a factorizar el de... ¿Cómo factorizo aquí el de a cuadrado? No voy a poder sacarlo por aquí. Me va a dar un caso, no es caso especial. Caso de factorización, no vamos a poner en ese sentido y esto lo voy a sacar yo. O si tienen calculadora, HP o alguna que resuelva este tipo de ecuaciones, lo calculo. Pero de todas formas yo voy a calcular esto. Solo vamos a reemplazar los valores. Yo lo resuelvo, que póngale los números. Ah, ya. Ok, perfecto. Entonces, nuestro valor de K, ¿cuánto era? Primero que todo, vamos a poner ese, 1,87.
va a ser menos 1,87 BA al cuadrado menos de M sobre T era 300, si no me equivoco. Sí, 300 la relación. Menos 300 BA más, entre paréntesis, 300 B. Y el valor de B, si no me equivoco, era 665. Sí. Gracias. Todo esto igual a 0. ¿Cuánto? Les debe dar aquí dos resultados, porque un caso especial de factorización. 256,11. Y el ¿Ya? otro menos 416,54. Menos 400. 16,54. Muy bien, metros sobre segundo, metros sobre segundo. Cuando tengan este tipo, antes el nombre de los dos, Tarki, creo. Absurdo y Tarki. Ya. Mm. Cuando tengan este tipo de soluciones cuadráticas, esa era la palabra, creo, ecuaciones cuadráticas y tengan dos resultados, siempre opten por el que cumpla la cantidad física más coherente con respecto al ejercicio, porque te le va a dar dos tipos de soluciones que matemáticamente están bien, pero a la hora de reemplazarlo en el ejercicio físico, pues como que no va a ser muy viable. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a ir con la primera. Porque aquí nos está dando una velocidad negativa que está yendo en otra dirección que sería normal para el movimiento que nuestro avión o propulsión está tomando. Entonces, ponen este. Y eso sería todo. Ay. En la próxima clase vamos a avanzar cinemática del cuerpo rígido y solo nos quedarían tres clases a lo mucho. El otro tema es dinámica del cuerpo rígido. No creo que el ingeniero a este paso le dé Laplace, ecuaciones de Laplace, porque nunca llega casi a ese tema y si llega no lo toma en cuenta para el examen. Le falta mucho en su base todavía porque mecánica racional es la última de sus materias que él termina. Primero liquida hidráulica, segundo fluido y mecánica racional es la materia donde más se extiende. Auxiliar, disculpe una pregunta. Mm. Por si acaso no sabe por qué no nos pasó clase el ingeniero. Generalmente es porque está ocupado y que también trabaja en su empresa que es por el sexto anillo, se llama Todo Agua. Tiene una página de hecho en línea, si quieren pueden verla en internet. Busquen Todo Agua SRL. Y creo que en esta época le están llegando como unos proyectos porque se dedica a la solución de problemas enfocados a bombas hidráulicas. Y son proyectos grandes, con bastante cantidad de dinero por medio, entonces por eso a veces no puede pasar clase. Porque si fuera por él, no se falta, pero si tiene harto trabajo, ese es el único motivo por el que no pasa. Claro. Está bien, sí, gracias. No, tranquilo. Pero eso sí es contraproducente. Si él no avanza, traten ustedes de avanzar porque cuando él avanza como que empieza a hacerlo todo súper rápido y a veces es muy cansador. Sí, mañana todo el día, Sí, entonces por eso les digo, vayan ustedes de a poco porque esperar, si él se retrasa es un dolor de cabeza, no captan bien de ustedes la idea y es mucha información como para que ustedes hace rato la asimilen. Auxiliar, ¿no va a dar la posible pregunta de este tema ahorita? Gracias por hacerme acuerdo ahorita. Espérate con mi libro. No tengo muchas preguntas. Una pregunta. Sí. ¿La anterior clase dio los posibles preguntas para el examen de vibraciones? Pasa que no puedo entrar por eso. Pregunta de ese tema, de hecho, son dos preguntas que pueden entrar en ese tema. La primera es la reducción de la fórmula para un sistema
amortiguado forzado, que es la combinación de cada uno de los casos individuales, porque llevan vibraciones primero vibraciones libres, vibraciones amortiguadas, luego vibraciones forzadas y luego vibraciones amortiguadas. Y el último caso es la combinación de las tres. Esa es la que pregunto, porque esa es como que la completa de todo ese tema. Y esa es segura ¿Y de ese tema. cuál es la combinada de las tres? La que le acabo de dictar, pues es el último punto que dice vibraciones forzadas amortiguadas. Esa deducción ahí de su amplitud, de su velocidad, todo, o sea, esa deducción completa, esa es la pregunta más segura de ese tema. A ver, déjame ver en qué página está. ¿Dónde está vibraciones? Está en desorden mi texto. ¿En qué página del libro está vibraciones? Ya lo pillé, Aquí está, es el punto 5 de su libro, sería la página 87. Punto 5, página 87, vibraciones forzadas amortiguadas. Pero, ¿qué les recomiendo que hagan para responder esta pregunta? Más que todo, váyanse, como es la combinación de las forzadas y amortiguadas, váyanse, digamos, desde el principio de cómo empieza a deducir, primero que todo, la amortiguada, ese dibujito, luego cómo empieza a deducir las vibraciones amortiguadas, las vibraciones forzadas. Y al finalizar ya ponen la continuación, porque en sí el ingeniero, a medida que va desarrollando en su texto, lo único que va haciendo es complementando cada punto. No vuelve a hacer desde el principio la deducción de cada punto, ¿no? Sí, eso dijo también. Sí, entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta segura que puede entrar es la de resonancia. Les puede decir qué resonancia, qué causa resonancia, cuál es la ecuación de la resonancia. Y eso también está justamente en esa página 87. Ahí hablas de resonancia. Y de los índices que ya vimos de subcrítico, amortiguamiento crítico, subcrítico. Más que todo resonancia, vibraciones forzadas y amortiguadas. Nada más. Y ahora de dinámica de un sistema de partículas, que los tengo por aquí. Ya, aquí las típicas, ¿no? Conservación de la cantidad de movimiento aplicado ya a un sistema de partículas, que eso la verdad ya se lo deben saber. Es lo mismo que dinámica de una partícula, solo que esta vez ya toma un conjunto, ¿no? Ya no solamente un punto de estudio, sino un conjunto. Y si se dan cuenta es exactamente lo mismo, no cambia nada. Después, la otra pregunta que les puedo hacer de este tema es la conservación de la energía, conservación del momento angular, que son las típicas, que no, como les digo, no se asusten, si ya se lo supieron entender, lo dedujeron para el primer parcial, para el segundo es lo mismo. Y lo nuevo sería, choques. O sea, no tanto deductivo, sino cómo puede llegar a deformar, porque hay dos tipos de choques, ¿no ven? Los choques de impulso, que es cuando el cuerpo no es deformable, sino devuelve la misma cantidad de fuerza a la que ha sido sometido, que esos son para cuerpos elásticos. Y luego están las deformaciones para cuerpos rígidos, que esos sí ya llegan a deformarse, tienen un periodo de formación, los cuerpos elásticos son los que tienen el periodo de restitución. Los cuerpos rígidos no. Una vez que sufren una fuerza aplicada a él, se quedan con esa deformación. Lo que acabamos de avanzar hoy, sistemas que ganan o pierden masa. Esa.
un sistema que gana o pierde masa. Una que hice el anterior semestre, no sé si me estoy equivocando, si alguien que está aquí ya la pasó, el anterior semestre, bueno, ¿se acuerda? Dio el análisis de movimiento de un cohete, que es la que le mencioné, que es prácticamente sistemas que ganan o pierden masa, pero con el ejemplo del cohete. Sí, eso sería todo. Bueno, le paso la diapositiva al grupo y la grabación, porfa, la mandan ahí para su compañera. Sí, sí, la voy a mandar, aunque no sé, creo que se me apagó la computadora, no sé si recuperó la grabación. No pasa nada igual, o sea, prácticamente como una ayuda, pero al final de cuentas yo les voy a mandar igual el PDF y con eso se pueden guiar para que no se pierdan. Ya, gracias. Muchas gracias. Se Hasta luego. cuidan. Hasta luego. Gracias, auxiliar, se cuida, buenas noches.